Esta llamada se está grabando. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Es un placer poder estar con ustedes. En esta ocasión iniciamos nuestra unidad número 4, la cual habla de un factor muy importante, que es las cadenas de caracteres, el famoso llamado string. Realmente este es el core, aunque es un tipo de dato nativo, también se comporta como un tipo de dato objeto. ¿Y por qué es el core? Porque si nosotros vamos a analizar a nivel del código, cuando nosotros hacemos el system out print, perdón, el system out print no, sino el main, el método main, vemos que recibimos una cadena de caracteres tipo arreglo de string. Realmente todo lo que llega por Java desde las partes externas viene en formato string. Entonces, el origen del string realmente es un carácter. Cualquiera de estos caracteres, una coma, un punto, una letra, un símbolo, pero el string se comporta como un objeto porque vuelve a esto un arreglo. Los arreglos es un conjunto de datos del mismo tipo que se almacenan en un lugar. Y esto, acá que estamos hablando de la palabra ingrese, es un arreglo. Cada una de estas palabras, letras, perdón, caracteres en espacio en blanco es un espacio que ocupa en memoria este pequeño arreglo. Entonces, el string es un objeto que se comporta como un tipo de dato que se asigna a la memoria. Como siempre, vamos a ir a buscar a Oracle la librería JDK y nuestra librería string. String es una clase en la cual contenemos diferentes formas. Digamos que el string, como le estaba explicando, lo podemos tener de esta manera o lo podemos tener como una cadena de arreglos de caracteres de esta manera. Los dos significan lo mismo. Entonces, ya comenzamos a visualizar la importancia, porque parte de un carácter del tipo de datos char, pero para poder concatenar. Concatenar es unir una tras otra y darle un sentido lógico y de negocio a una palabra, a un número, lo unimos con este tipo de datos. ¿Qué estamos viendo? Que actualmente, aunque es una cadena de caracteres, acepta cualquier tipo de datos, espacios en blanco, números, letras y demás. En clases pasadas hemos visto el tema de la acción de cómo nosotros a través de un J-Option Panel estábamos atrapando datos, ¿cierto? Estábamos atrapando información que venía desde el cliente. Ese J-Option Panel nos tocaba ir a transformar el dato. Ir a decir, oiga, usted es un tipo de dato booleano, usted es un tipo de dato numérico a través de los parsers. Entonces, recordemos un poquito en ese momento, cuando nosotros acá todo lo tomamos como un string. Recuerden ese objeto que habíamos creado en la clase anterior, donde teníamos un paciente, que el paciente pues tenía nombres, apellidos, estatura, datos y demás, pero cada uno tenía un tipo de dato. La estatura era min, un double, uno demás. Entonces, finalmente, nosotros, a través de nuestra clase, teníamos este dato, el cual teníamos que transformarlo para cuando teníamos que pasarlo al objeto. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, el tipo de documento, aunque ingresáramos la letra CSC, era un tipo de objeto, tipo documento de NUM. Teníamos que hacer un método para transformarlo. Venía en un carácter. Entonces, teníamos que venir ese string, transformarlo y hacer la comparación. Lo mismo nos pasó con el peso. El peso es tipo double, pero viene ese peso, acá si lo vemos, lo ingresamos como un string y tuvimos que utilizar el método parset de la clase double, parset double, y mandarle ese string para transformarlo en un dato nativo tipo double. Entonces, recordemos, todo lo que ingresa por nuestras clases son tipo string, lo que venga por la consola, lo que venga por la interfaz gráfica, va a ser de esa manera. Bueno, entonces,
ya teniendo como claro que esa clase es una clase supremamente importante, tenemos presente que este arreglo de cadenas de caracteres tenemos que manipular, tenemos que entrar. ¿Por qué? ¿Por qué los tenemos que manipular? Muchas de las veces esas cadenas de caracteres las necesitamos separar por una expresión regular. Por ejemplo, necesitamos leer la placa de un carro si está correctamente. Entonces, tenemos que ver que las tres primeras sean una letra, luego los tres segundos un número, o podemos leer una máscara. En una máscara tenemos que obtener una parte de la cadena o simplemente necesitamos métodos especiales. Uno de los métodos especiales que comenzamos a utilizar esta clase tiene muchos métodos, pero nos interesa comenzar a conocer los constructores. Entonces, hay un constructor o la forma de inicializar. Vamos a colocar aquí un nuevo ejemplo. Voy a crear en este proyecto una nueva clase, ejemplo de clase, voy a llamarla. Ejemplo de clase. Entonces, vamos a comenzar a jugar con este. Vamos a crear un método. Bueno, pues este es el mismo constructor. O creemos un ejemplo. Construir ejemplo. ¿Listos? Obviamente aquí me está diciendo, oiga, ¿qué tipo de retorno, qué tipo de encapsulamiento tiene? Es decir, que ser público, que va a ser tipo void. Y vamos a comenzar string. ¿Cuántas formas puedo construir una cadena de caracteres? Ejemplo 1. Vamos a comenzar ejemplo 1. La primera forma, la forma tradicional. Automáticamente abrimos unas comillas y decimos, esto es la cadena. Podemos colocar símbolo extraño. Él acepta cualquier dato, espacios en blanco y demás. Para él, esto es una cadena. El ejemplo 2. Ya podemos utilizar otro constructor. Entonces ya decimos como un objeto new string. Entonces, string. Lo que hacemos, miren la cantidad de constructores. Constructor vacío, constructor con bytes, con caracteres, un string original, un string buffer, string buffer builder, ¿sí? Entonces, uno dice, aquí podemos un char set. Hay una cantidad de caracteres, de constructores, que según la necesidad de lo que usted necesite en un determinado momento, lo va a tener que utilizar. El 90% de las veces va a utilizar el ejemplo 1. Muy rara vez va a encontrar los otros tipos de ejemplos, pero también es entrar a investigar. Hay algo que sí me gustaría que investigara como tema de consulta de clase, es que, un error aquí en Eclipse, me investigarán qué es un string buffer y un string builder. Vayan a una herramienta de inteligencia artificial, busquen qué es un string buffer y un string builder y se van a dar cuenta los pequeños detalles de calidad de optimización de memoria. Realmente, cuando uno concatena más de 3 cadenas de caracteres, es mejor utilizar un string builder porque él hace en el sector de memoria diferentes apuntadores, mientras que el string, cuando uno concatena, le apunta y crea a otro sector de memoria, pero no borra las copias anteriores, sino que lo va duplicando. Entonces eso va haciendo una carga en la memoria RAM del computador. Hay que aprender esos pequeños detalles, flujos y demás que nosotros necesitamos implementar. ¿Listos? Entonces, en este caso, vamos a ver y visualizar el string con esos tipos de constructores, pero pues, ya es un tema de investigación. ¿Dónde podemos ver para qué sirve cada tipo de constructor? Acá, no se preocupen. Entonces, vienen acá constructores. En la documentación, recordemos que simplemente prueben JDK, string, API, Java 17, y les va a estar. Entonces, aquí les está diciendo, mire, deprecate significa que esto en algún momento se utilizó, pero ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque no es un método ya apropiado. Lo podemos seguir utilizando, pero pues no es óptimo para la máquina virtual. Hay otros tipos que lo reemplazaron, entonces aquí comenzamos a traducir cada una de las necesidades y demás. Bueno, en este caso también hay unos métodos, todos los métodos, hay métodos estáticos, de instancia de métodos, concretos, métodos detracados también, entonces aquí ya no se utilizan, concrete métodos, entonces char, int, qué tipo de retorno, qué es lo que hace, para qué nos sirve, las instancias de los métodos, ¿cierto?
Static métodos, métodos que se pueden llamar simplemente con el format. Este format ustedes lo van a utilizar bastante, lo van a ver, este join sequence, bueno, hay una serie de caracteres que de eso se trata, de entrar a explorar para qué nos sirve. Oiga, sáqueme si esto es un valor, value of, value of carácter, investiguemos, retorno y representación del argumento carácter, value of double float, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a revisar estos métodos estáticos para qué nos sirven y explorar. La idea de esta clase es que ustedes investiguen y comencemos a cacharrear, porque quien domina Stream domina muchas cosas que se necesitan. Bueno, entonces, la idea de hoy es, mire, oiga, esta cadena está en blanco, está vacía, nos está preguntando en otros, oiga, ¿será que la persona sí llenó esta, por ejemplo, cuando ustedes captan la contraseña o el usuario, tenemos que hacer algo muy especial. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, en este caso. Entonces, ejemplo, entonces, hay una que digo, ejemplo, voy a colocar un espacio al final y al inicio. Ejemplo 1, punto trim. Punto trim. Este es una de las reglas de oro que cuando nosotros captemos la información, recordemos que en la clase pasada ya hemos hecho eso, voy a correrlo ahí rápidamente. Supongamos que el usuario, ¿cierto? Que el usuario llegara y aquí en el espacio ingresara y un espacio en blanco, que es lo que normalmente el autocompletador de los navegadores web o de cualquier tipo de plataforma, que cuando usted autocompleta le da un espacio en blanco para escribir la siguiente cadena de caracteres. ¿Qué pasa? Que la cadena .trim, este método de acá, retorna, pues vamos a buscar aquí en la documentación, dice trim, pues vamos a buscar el trim. Bueno, el split lo van a utilizar ustedes bastante. Yo aquí estoy viendo los métodos y me emociono en verlos, porque el split les va a evaluar una expresión regular para decir, oiga, venga, tenemos una máscara de una fecha, tenemos una máscara para leer las placas, cumple la expresión regular, o cuando usted tiene una cadena de caracteres, por ejemplo, entonces diga, oiga, necesito por punto, cada vez que encuentro un punto y coma, sepáremelo en un arreglo por aparte, sepáremelo en otra parte. Este split les va a servir para eso. Por eso dice string regex, expresión regular. Tenemos el punto trim. Entonces, en este caso, vamos a traducirlo acá para que les quede más claro. Estamos diciendo que retorna una cadena de caracteres, ¿cierto? Cuyo valor es de esta cadena, todos los espacios iniciales y finales, donde el espacio se define como cualquier carácter cuyo punto de código es menor o igual que. ¿Qué quiere decir? Un tab, un salto, un retorno de línea, un espacio, tenemos que hacer esas pruebas, donde se le quita. Entonces, como estamos viendo aquí en el ejemplo, este punto trim lo que va a hacer es coger y quitar a nivel de código a esta cadena esto y este espacio en blanco. Ahora, imagínense esa utilidad cuando ustedes en el username de un login le quitan ese espacio, porque muchas de las plataformas, y aprendan ustedes cuando les pase ese tipo de cosas, usuario y contraseña incorrecto, y dice, pero el usuario y la contraseña están correctos. Claro, lo que pasa es que el programador se le pasó a hacerle un punto trim, y usted cuando autocompletó la contraseña y el usuario, no se dio cuenta que le generó a la final de la cadena de caracteres un espacio en blanco. Entonces, cuando se va a comparar con la base de datos, ¿qué pasa? Esta cadena de caracteres visualmente es igual, pero a nivel de programación, este espacio en blanco que estoy haciendo la hace diferente. O un espacio en blanco al inicio. Uno la ve visualmente, usted dice, usted no lo va a percatar en el ojo porque pues usted no va a ver esta comilla ya, ¿cierto? Porque démonos cuenta que si yo le doy acá al sistema, cuando me pide en la caja de texto la información, yo puedo hacer aquí y puedo hacer esto. Y le puede dar a aceptar. Y usted no se dio cuenta que se fue un espacio en blanco. Entonces, el método .trim es eso, retorna la cadena de caracteres quitándole los espacios en blanco. Bueno, entonces, tenemos ese aspecto supremamente importante.
Venga, a ver, vamos a llamar aquí a ventana principal. Bueno, voy a crear un pequeño main acá, no es mi principio, pero sea el tipo del ejemplo, main, control espacio, método main, y voy a llamar a static. Entonces voy a llamar a construir. Construir. Construir, ejemplo. Entonces, ya tenemos esa parte. En este caso, ya tenemos ese cambio como tal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En este aspecto, ya hemos hecho el tema de ya invocar al método, ¿cierto? Vamos a ver qué nos imprime este CISO. Voy a imprimir este de acá y voy a imprimir System CISO contra el espacio para que me aparezca y voy a imprimir ejemplo. Uno, ¿listos? Y lo voy a correr. Entonces voy a clic derecho, Run Has, Java Application, para que me lo imprima por console. Entonces aquí, démonos cuenta que aquí sí nos percatamos que hay un espacio en blanco, ¿cierto? Y acá, mira, aquí se alcanza a visualizar el espacio en blanco porque pues yo sé que lo está. Pero si yo el punto trim, no hay y no hay, ¿sí? Yo le doy aquí inicio, le presiono la tecla inicio y la tecla pin. Es como para que ustedes se pudieran dar cuenta. Cuando uno como programador aprende a ese tipo de trucos y demás, entonces uno viene a esta herramienta, Notepad++, lo colocamos acá, ¿cierto? Uno visualmente pues sabe que aquí hay un espacio en blanco, pero ustedes saben si aquí hay un espacio en blanco hasta que colocan pero ahora imagínense 1000 líneas, yo no sé cómo hace. Para eso existe mostrar caracteres. Y este control RF significa que hay un espacio. Miren, cada vez que hay un puntico, tenemos ese salto de línea. Este espacio es un espacio en blanco. Entonces, usted como programador, se puede dar cuenta que existe un carácter en un espacio en blanco y dice, por eso es que me está fallando. ¿Listos? Entonces, uno ya comienza a darse cuenta de ese aspecto. Bueno, entonces, esos son truquitos de programador. Ahora, nosotros supongamos que no usamos punto .trim, sino que yo quiero utilizar uno de los más, el ejemplo clásico, donde yo les digo, hagamos el favor y hagamos un to lowercase, ¿cierto? Corrámoslo, a ver qué hace ese método. Todo está no dice absolutamente nada, pero ¿qué pasa si yo llego y hago esto? Cambio esa letra por mayúscula. Resulta y pasa que ese todo lowercase lo que está haciendo es pasar todo a minúscula. ¿Listos? Y si nosotros utilizáramos el uppercase, entonces estaríamos logrando. Estamos pasando todo a mayúscula. Resulta y pasa que ahora quiero hacer un ejemplo. Muy sencillo. Voy a tomar esto, un ciclo for. Voy a utilizar el tipo no, voy a utilizar un for each. ¿Listos? Voy a utilizar un for each, donde el tipo de dato iterable va a ser un chart. ¿Listos? Cadena de caracteres. El elemento iterable lo voy a llamar carácter. Y lo que voy a iterar, imagínense, va a ser el string. Perdón, voy a iterar a ejemplo. Punto. To. Awrite. Voy a sacar la cadena de caracteres. ¿Listos? Voy a invocar. Este método me está diciendo, sáquenme la regla. Y voy a colocar un CISO, System Out Print, ¿listos? Y voy a decir que va a imprima carácter
pero que por favor me le concatene, el concatene es un más adicional y me le agregue un salto de línea con la letra E, que esto significa a nivel de caracteres saltar, un retorno de carga. Entonces vamos a imprimir, a ver qué nos aparece. Y aquí resulta y pasa que nos dio un retorno de carga. Entonces, separó esa cadena por espacios. Tenemos cuenta que llegó y dijo, esto es un ejemplo, tal, tal. Lo separó. Ya tenemos algo que ustedes van a entrar a revisar. ¿Cuál es el ejercicio? Por ejemplo, vamos a decir, oiga, necesito que en este caso, donde if imprímame if si el carácter es una E, ¿sí? Si carácter punto equals. A ver, entonces más bien saquemos un carácter punto. Oh, ¿qué pasó? Perdón, perdón. Ejemplo. Saquemos y carácter, perdón, es igual, es que nos da, es un tipo de dato nativo, AE, imprímalo, ¿cierto? Aunque yo no a mí siempre me encanta colocarle el paréntesis para saber que está dividido, pero si no colocáramos estos corchetes, estaríamos diciendo que el if solo va a ejecutar la siguiente línea. Si hay otra línea acá debajo, ya no hace parte del if. Por eso a mí siempre me gusta colocarle para saber visualmente, me parece más agradable para saber uno y no confundirse, pero pues las dos prácticas son comunes en la industria. Entonces estoy diciendo que solo imprima cuando el carácter es E. Ya hemos comenzado a aprender qué es lo que quiero que exploren y miremos y sientan es, oiga, ¿qué más métodos tiene? Ya conocimos el punto trim, el toString, para qué sirve este strip, para qué sirve este lib, para qué ese replace, oiga, ese replace, para qué ese repeat, para qué sirven es cada uno index of, ¿sí? Las cadenas de caracteres, hay uno que les voy a recomendar que, que lo revisen. Vamos a colocar aquí todos los métodos, perdón. Entonces, por ejemplo, este concat, concatena una cadena. Concatenar ya vimos que con el más se podía, pero es más elegante utilizar concat. El contains, oiga, ¿será que contiene una secuencia, un carácter en especial? ¿Para qué nos servirá? El format, este format, créanme que lo van a utilizar un resto, porque esto es para armar estructuras, donde uno dice, la estructura debe tener esto, primero el código, luego el nombre, luego una fecha. Hay que armar esa expresión para enviarle sus datos y que eso lo forme y lo estructure. Index, hascode, index of, internal, si es blanco, si está en blanco o está vacío, explórenlo también. Entonces, hay un resto de métodos que les digo, entran a leerlo y entran a cacharrear, usen ahí sí ChatGPT para decir, oiga, este método, ¿qué es lo que me hace? Explíqueme, den un ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque si aprendemos a manejar las cadenas de caracteres, vamos a manejar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, devuelve la representación de una cadena de tipo double argumento. Value of, sáqueme el valor entero de esa cadena que yo le acabo de enviar. Entonces, está súper chévere. Listos, compañeros, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos logrado llegar a sistematizar la cadena de caracteres y manejarlas, explorarlas, para poder programar. Recordemos que todo lo que nos llega desde afuera, sea el lenguaje que sea, siempre nos va a llegar en tipo de cadenas de caracteres y nosotros lo tenemos que transformar a diferentes tipos de datos. Para eso nos vamos a apoyar en los métodos parser int, parser double de las clases de las que necesitamos transformar o el objeto que necesitemos armar. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Espero que exploren y que lean todo lo que hay en el aula virtual. Hasta mañana.